Buenas tardes, Antonio. Sí, Ahora. Buenas tardes, Antonio. ¿qué tal? Buenas tardes, Mayo, ¿qué tal? Bueno, empezamos el ciclo de conferencias virtuales desde la agrupación del Distrito Sur. Lo estamos haciendo a través de Facebook Live, abierto absolutamente a la ciudadanía y a todos aquellos que se quieran ir sumando. Hoy nadie mejor que tú para hablar del ingreso mínimo vital. Para mí es una de las medidas que más orgulloso me hace de sentir como socialista, ¿no? Sacar de ese umbral de la pobreza, ¿no? De ese mínimo de dignidad que las familias que más lo necesitan se merecen. Además, como sabrás y como conoces muy bien, nuestro distrito, el Distrito Sur, es uno de los distritos más golpeados por la pobreza en España. Y este ingreso mínimo vital tiene que suponer y va a suponer oxígeno, ¿no? Oxígeno para ese mínimo de tantas familias necesitan para el día a día. Creo que muchas de las situaciones que vivimos y que vimos en la crisis del 2011 no van a suceder ahora. No vamos a ver gracias a ese ingreso mínimo vital. Yo te dejo a ti, que eres uno de esos protagonistas que han votado, que votaron, que hoy además entra en vigor y es un lujo poder escucharte. Id dejando, si os parece bien, a todos aquellas y aquellos que hayáis entrado, id dejando las preguntas que queráis hacerle y se las iremos haciendo cuando Antonio termine su exposición inicial. Antonio, Muy bien, pues muchas gracias a la agrupación Distrito Sur y el que me hayáis invitado para inaugurar estas conferencias telemáticas o virtuales. Y desde luego el tema más de actualidad no podría ser. Es un tema candente. Hoy es un día especial porque se inicia justamente la aplicación de lo que es una prestación no contributiva novedosa en nuestro país, denominado ingreso mínimo vital. Voy a hacer un poco memoria y un poco contextualizar esta política. Una política claramente redistributiva que va en beneficio de las personas y de las familias más necesitadas, familias que no tienen ningún tipo de ingreso o si tienen es insuficiente, que están consideradas familias vulnerables, que están bajo el umbral de la pobreza y que es curioso que prácticamente 20 países de la Unión Europea tuviesen una prestación no contributiva de estas características y que nuestro país pues no hubiese dado todavía el paso necesario para ponerla en marcha. Si bien es cierto que no existe o no existía esta prestación no contributiva como figura de política nacional, digamos como un instrumento gestionado por la Administración Central, lo que sí existían eran distintas comunidades autónomas que habían adoptado un tipo de figura muy similar. En Andalucía, por ejemplo, con el salario social, y otras comunidades autónomas como el País Vasco, como Valencia, que tienen también, digamos, este tipo de prestaciones. Pero eran muy dispersas, no en todo el territorio nacional, por cuantías muy diversas también y con condiciones también muy diferentes de un territorio a otro. Yo creo que la medida, tal como se ha adoptado por parte del gobierno socialista, en este caso progresista, en coalición con Podemos, con Unidas Podemos, pues es un paso más que siempre nos corresponde dar a nosotros. Siempre han sido los gobiernos socialistas, o en este caso de coalición con Unidas Podemos, los que hemos dado pasos adelante para la configuración y la puesta en marcha de lo que son políticas identificativas de la sociedad del bienestar o del estado del bienestar. Eso nos pasó cuando se universalizó la sanidad, cuando se universalizó la educación pública, cuando se universalizó en concreto los sistemas de pensiones, tanto contributivos como no contributivos, cuando se puso en marcha otro pilar
del estado del bienestar como fue la dependencia, la ley de dependencia, y ahora de nuevo se avanza en esta configuración del estado social y de derecho mediante esta figura o esta prestación no contributiva, que desde luego lo que trata es de que sea homogénea en todo el territorio nacional, si bien es cierto que se va a poder compatibilizar con otro tipo de ayudas de la misma naturaleza que quieran poner en marcha las comunidades autónomas. Pero salvar un poco la situación que teníamos, que era que a nivel nacional no existía la prestación, existía a nivel de comunidades autónomas, de algunas comunidades autónomas, entonces dependiendo de si el ciudadano vivía en una comunidad autónoma o en otra comunidad autónoma, tenía derecho a este tipo de prestación, y luego por otra parte de cuantías muy dispares y de condicionantes también muy dispares para acceder a este tipo de prestación no contributiva. Por tanto, yo creo que es un avance histórico. Desde luego, los diputados y diputadas que votamos el otro día la convalidación de este Real Decreto no se nos va a olvidar, al igual que no se nos olvidará otras fechas muy señaladas en lo que es la actividad parlamentaria, pero desde luego fue un día muy especial y lo vivimos y lo respiramos como tal, a pesar de que la pandemia del coronavirus ha imposibilitado que estuviésemos presentes el 100% de los representantes, en este caso parlamentarios. Estábamos un número reducido de personas, un 25% por cada grupo parlamentario, pero desde luego todos estábamos presentes de una forma u otra porque el acontecimiento era un acontecimiento histórico y estábamos muy contentos de que se convalidase. Además, con una particularidad, y es que nadie votó en contra, a pesar de que había habido, digamos, en los días anteriores al debate y a la votación, había habido posiciones un poco confusas por parte del Partido Popular y por parte de Vox. Pues al final el Partido Popular votó a favor y Vox se abstuvo. Qué Eso quiere importante eso, decir, ¿verdad? Qué muy importante importante, eso. muy importante. Por eso ha salido adelante con ningún voto en contra. Yo creo que eso pone de manifiesto que es un buen instrumento, pero además que desde luego el ministerio sobre el que ha recaído, que es el Ministerio de Inserción, Seguridad Social y Migraciones, ha hecho o ha mantenido un nivel de diálogo muy importante, no solamente con grupos parlamentarios, sino también con sociedad civil. En este caso, con sindicatos, con representantes empresariales, con representantes del tercer sector, con todo el mundo que de una forma u otra se veía afectado por, en concreto, la puesta en marcha de este importante instrumento redistributivo, que es un poco lo que nos marca la Constitución española, de que todos paguemos en función a nuestra capacidad económica, pero que también todos los que necesiten algún tipo de asistencia por parte del Estado deben de tener esas posibilidades de ser asistidos, evidentemente mediante políticas redistributivas de renta y de riqueza. En ese sentido, quería empezar con esta contextualización de cómo se ha aprobado y digamos que nos podemos sentir muy satisfechos. Luego, también quiero poner en valor un poco lo moderno que es este instrumento, porque se podría haber hecho quizás más rápido. Yo creo que era imposible porque todo se ha precipitado con la pandemia del COVID, pero desde luego se ha hecho un instrumento muy, muy bueno. En ese sentido, contábamos con una ventaja, y es que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, pues que anteriormente había sido presidente de la AIREF, justamente desde la AIREF se habían hecho estudios muy pormenorizados, en concreto un estudio muy pormenorizado para justamente sobre la renta o el ingreso mínimo vital y sobre este instrumento en otros países de la Unión Europea, con lo cual tenían un estudio comparativo muy desmenuzado
y tenían, digamos, una información muy bien valorada para que lo que se ponía en marcha fuese algo muy bueno, o digamos que tuviese como referencia los mejores instrumentos que se están en estos momentos puestos en marcha en otros países de la Unión Europea. Y allí ese trabajo ha sido un trabajo principal, fundamental y fructífero. El Ministerio, independientemente de esos informes previos por parte de la IREF, ha hecho un trabajo muy pormenorizado de un diálogo permanente y estudios comparativos, mesas para que todos los puntos de las administraciones públicas, desde todos los ámbitos, no solamente administración central, sino también posibles colaboraciones con comunidades autónomas y ayuntamientos, digamos, se pusiesen o se dirigiesen para que esta herramienta estuviese lo más perfeccionada posible. Yo creo que lo han conseguido, hasta el punto que luego vamos a ver lo simple o lo sencillo que puede ser gestionarla. Esto es muy importante. Podemos crear una buena herramienta, un buen instrumento político, pero luego si la gestión es dificultosa, es posible que se ponga Antonio, también, ¿sí? ¿piensas que hemos aprendido mucho de la aprobación de la ley de dependencia en este sentido? Pues sí, yo creo que la ley de dependencia pues es un buen ejemplo, creo yo, Alberto. Yo creo que es un buen ejemplo porque la ley de dependencia fue una ley bueno, que hubo mucho corazón, mucha voluntad, faltó el sistema de financiación, se implicó voluntariamente a las comunidades autónomas en un marco no solamente de gestión, sino también de financiación, y luego, dependiendo del gobierno, pues la evolución ha sido una u otra. En concreto, la ley de dependencia sí votó en contra del Partido Popular y cuando llegó al gobierno de la nación, desde luego, no solamente no la desarrolló, sino que le quitó los recursos disponibles en los presupuestos del Estado, que había dejado justamente José Luis Rodríguez Zapatero, y luego, por otra parte, en aquellas comunidades autónomas donde gobernaba, trató también de adelgazar los recursos disponibles para el desarrollo de la ley de dependencia. Por eso ha habido tantísimas listas de espera, por eso ha habido muchas personas bueno, que con el derecho adquirido, sin embargo, la gestión y la falta de recursos le ha imposibilitado ser beneficiarios de las mismas. Es un buen ejemplo y esto no va a tener ese problema, porque esto está muy bien perfeccionado, está garantizada la financiación y ahora está por desarrollar lo que son los mecanismos de colaboración que puedan tener las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque tampoco se puede definir en una ley de este tipo, se podía llegar a definir lo que pueden ser competencias compartidas o algunas que son propias o que las propias comunidades autónomas las tienen establecido en su estatuto de autonomía. Por tanto, yo creo que esa segunda reflexión es que esto es una herramienta muy moderna, muy bien definida y que la gestión de la misma, con todos sus problemas y complicaciones que pueden surgir, porque las casuísticas pueden ser infinitas, tenemos que ver que los beneficiarios inicialmente pueden ser 850.000 familias y algo más de 2.300.000 personas, y la casuística es muy diversa, con lo cual puede haber algunas cuestiones que no se solucionan de inmediato, pero que desde luego está muy bien perfeccionado, muy bien definido y es una herramienta muy moderna porque utiliza todos los datos disponibles por parte de las administraciones públicas sin tener que estar continuamente requiriendo datos que ya la propia administración dispone de ellos. Por Eso es tanto, importante, ¿eh? es muy Muy. importante porque si no, al final siempre estamos presentando documentos que en muchos casos decimos, pero bueno, si son documentos que es la misma administración la que me tiene que aportar, porque si es un documento, como me pueden exigir, de estar al corriente en mis obligaciones fiscales, pues al final tengo que ir a Hacienda que me dé el que estoy al corriente en las obligaciones fiscales, cuando podía ser la misma Hacienda Pública quien aportase
a la otra administración que corresponda, pues el certificado, ¿no? En este caso esto está muy bien perfeccionado, el nivel de colaboración entre los distintos ministerios, principalmente la agencia tributaria, que es la que va a aportar información sobre renta y sobre patrimonio, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que también dispone de información y es el gestor, si bien es cierto que está por desarrollar la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, pero que la herramienta yo creo que está muy, muy bien definida. Luego, las características de la prestación. Como he dicho, es una prestación no contributiva. Esto lo tenemos que dejar muy claro. Y que sea una prestación no contributiva significa que estos no son servicios sociales, que estos no son servicios sociales, que estos son que tenemos establecido por derecho el que la seguridad social, siempre y cuando reúna una serie de condiciones de renta y de patrimonio, pues tiene derecho a percibir un denominado ingreso mínimo vital. Y eso ya es un derecho, una prestación no contributiva que se financia con los presupuestos del Estado, que lo gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que su cobertura financiera está garantizada a través de una transferencia periódica de los presupuestos del Estado hacia la Seguridad Social. En concreto, de aquí a final de año, el propio Real Decreto y establece que aproximadamente 500 millones de euros se pueden gastar para la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. La estimación es que el gasto anual pueda estar en torno a los 3.000 millones de euros. Tampoco es exagerado, no son recursos exagerados para las cuentas públicas. Estamos hablando de 3.000 millones de euros, bueno, es una cifra importante, pero que es asumible, es un gasto asumible. Y más todavía cuando puede significar para algunas comunidades autónomas el que, digamos, pues también puedan tener recursos disponibles para mejorarlas o recursos, digamos, que se puedan utilizar como mecanismos de redistribución complementarios a este ingreso mínimo vital. Por tanto, eso hay que dejarlo muy claro, no es servicios sociales, esto es una prestación no contributiva que se financia vía presupuestos generales del Estado, que lo gestiona la Tesorería de la Seguridad Social y que puede establecerse vías de colaboración con comunidades autónomas y con ayuntamientos para mejorar la gestión de la misma. Hay una excepción y es País Vasco y Navarra. Y la pregunta del millón es ¿por qué País Vasco y Navarra? Y justamente, como he dicho, es muy importante evitar lo que es la información a aportar cuando la propia administración dispone de ella. También he dicho que aquí hay dos organismos importantísimos para la gestión de esta prestación, que es por una parte el Instituto de la Seguridad Social, pero por otra parte la agencia tributaria, porque la agencia tributaria dispone de recursos y de datos con relación a las rentas que percibimos todos y al patrimonio que todos disponemos. Pues bien, en el caso del País Vasco y Navarra es que justamente la agencia tributaria, por el régimen foral, se gestiona directamente por parte de las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra, con lo cual se ha considerado mejor el que ellos lo gestionen porque disponen de su agencia tributaria que gestiona justamente renta y patrimonio y que agiliza y mejora, digamos, la gestión de esta prestación no contributiva. Por tanto, eso es una cuestión que tenemos que tener muy en consideración. Luego, ¿quiénes son beneficiarios? ¿Quiénes son beneficiarios de esta denominada? Esto es una red de protección, porque también lo tenemos que ver así, es una prestación no contributiva, pero lo que se pretende es que sea como una red de protección para personas y familias excluidas se puedan incorporar a la sociedad. Es una oportunidad que se da desde el Estado a través de una red de protección que denominamos ingreso mínimo vital y que consiste en una prestación, en este caso, no contributiva.
Por tanto, es importante darle ese matiz de que sirve para proteger, para redistribuir, pero también para proteger, porque el objetivo no es que permanezcan toda su vida con la prestación, sino que el objetivo es que se inserten en el ámbito laboral y se incorporen a la sociedad, porque en estos momentos están por debajo del umbral de la pobreza y eso es lo que se denomina la trampa de la pobreza, que es que no pueden salir de ahí, no pueden salir de ahí si se agarran exclusivamente Un círculo. a una renta mínima de subsistencia. Lo que tienen es que salir de ahí. Y para eso esta prestación se va a complementar con itinerarios laborales de incorporación a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, e incluso se va a crear, digamos, una simbología, una marca de aquellas empresas que se involucren en contratar a personas que reciben el ingreso mínimo vital, que es una marca de integración social que, digamos, se considere un atributo añadido a lo que es una actividad económica que es sensible ante la situación de exclusión y que en su política de recursos humanos pues tienen en cuenta y trata de incorporar a personas que son beneficiarias de este ingreso mínimo vital. Por tanto, también es muy importante destacar eso. Es una Y prestación no contributiva, pero una red de protección que quiere insertar a corto o a medio plazo a los beneficiarios en el ámbito social y laboral, para que no Antonio, tengan que depender. una Sí, pregunta que te hago, porque fíjate, me ha llamado mucho la atención ese matiz. Esa responsabilidad social corporativa de las empresas que hagan integración social sí. con las personas que lo perciban, ¿van a tener beneficios fiscales o eso es un debate posterior? Ahora mismo se va a reglamentar lo que quienes pueden percibir, digamos, ese atributo, esa marca. Evidentemente eso luego va a tener una serie de políticas añadidas. Todo eso se desarrollará posteriormente. Ahora mismo lo que se ha creado es la marca, digamos, el atributo, y luego se va a desarrollar qué tipo de beneficios fiscales pueda tener, qué tipo de cuestiones de otro tipo, de acceso a la contratación pública. Eso se desarrollará reglamentariamente con posterioridad, pero por de pronto, para que se Es el tenga distintivo claro, de calidad, el distintivo de responsabilidad social corporativa. totalmente, de inserción social se llama, ¿no? Es un distintivo de inserción social, el sello de inserción social. Y aquella empresa que tenga ese sello de inserción social es porque ha contratado a personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Y eso es muy importante. Por tanto, destacar el carácter redistributivo a través de una prestación no contributiva como derecho. En segundo lugar, el que es una red de protección a personas y familias excluidas para que se integren social y laboralmente. Y luego, por otra parte, el que se van a establecer itinerarios laborales para su incorporación con beneficios o ventajas a aquellas empresas que colaboren y que colaboren a través de un sello de inserción social que se ha creado, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante destacar eso. Los beneficiarios, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues bueno, los beneficiarios van a ser familias o unidades de convivencia. Hay hasta 14 tipologías de familia o unidad de convivencia. Hay desde una persona sola, que puede ser una unidad de convivencia única, una unidad familiar de un solo miembro, de esposo o esposa, de dos esposos, Pareja. dos esposas, parejas, con hijos, sin hijos, con ascendientes, con descendientes, es decir, hasta 14 tipologías distintas de unidad de convivencia. Por tanto, los beneficiarios son unidades de convivencia con su tipología correspondiente y el titular pueden ser hasta dos personas. Lo normal es que sea uno de ellos. El titular o el solicitante tiene que tener entre 23 y 65 años. ¿Por qué? Porque los que teóricamente esta prestación es muy asimilable a lo que es la pensión no contributiva.
Entonces, quien haya superado los 65 años ya tiene derecho a la no contributiva, a la pensión no contributiva, con lo cual ya no puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital. Y 23 años se considera también, a partir de 23 años, la edad mínima para poder ser beneficiario de prestación. Hay excepciones cuando se tienen hijos a cargo, aunque puede ser menor de 23 años. Aquí hay un debate que se ha iniciado y es la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que cubran este diferencial hasta los 23 años. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que ha dicho, bueno, si el Estado cubre de 23 a 65 años, nosotros vamos a cubrir desde 18 hasta 23, por ejemplo. Eso es un debate que se ha abierto a nivel de comunidad autónoma porque, como he dicho, esto es una prestación suelo y las comunidades autónomas pueden complementarla por parte de la edad, por parte de la cuantía o por parte de las condiciones para ser Esto beneficiario. esto es importante que lo maticen, ¿no? La complementariedad de la prestación, porque he estado leyendo y antes de hablar contigo, viendo el debate en redes que había, ¿no? Y había muchas dudas en torno a eso, si eran complementarias o no, si se podían complementar o no. Son complementarias, son totalmente complementarias. De hecho, los ingresos que se tienen en cuenta a la hora de calcular los mínimos para tener derecho a esta prestación se excluyen. Por ejemplo, en Andalucía lo que es el salario social o la renta mínima De de inserción. inserción. Se excluyen y no se computan porque se consideran que son ya complementarias. Ahí hay otro debate de que el hecho de ser complementarias no significa que las tengas que eliminar. Por tanto, en Andalucía se están planteando, o así se ha anunciado, la posibilidad de que se anule la renta mínima de inserción o el salario social, cuando realmente debería de mantenerse como complemento, que se podría hacer ajuste, pero desde luego los recursos deberían de seguir manteniéndose, puesto que las necesidades, sobre todo en este periodo con la pandemia y con la crisis social y económica en la que estamos inmersos, todos los recursos son pocos. Desde luego no estamos en Desde luego. momentos para quitar recursos redistributivos y que atiendan a las personas y a las familias vulnerables. Al contrario, eso hay que dejarlo muy claro, que no se debería permitir el que las comunidades autónomas aprovechen la creación a nivel nacional de este ingreso mínimo vital para eliminar los recursos que tenían disponibles justamente para sus correspondientes figuras, en este caso salario social, renta mínima de inserción, y cada comunidad autónoma, o no todas, pero algunas, tenían este tipo de instrumento de renta mínima, ¿no? Con lo cual, es complementario, no le afecta en absoluto y desde luego se debe de mantener como mínimo los recursos disponibles en las distintas comunidades autónomas. Luego, la unidad, como he dicho, la unidad de convivencia, pues habrá un titular o dos titulares como máximo que deben de reunir esta condición de ser personas entre 23 y 65 años, y los firmantes de esa solicitud van a ser todos los miembros de esa unidad de convivencia, excepto los menores de edad, ¿no? Pero todos deben de firmar como solicitantes de este ingreso mínimo vital. Deben de residir todos en el mismo domicilio, es decir, que una unidad de convivencia es porque residan en un mismo domicilio, y luego, por otra parte, deben de ser miembros con un grado de consanguinidad de segundo grado como máximo, es decir, se puede incluir desde abuelos hasta hermanos o nietos, ¿no? Son los miembros que pueden estar integrados en esa unidad de convivencia. Por tanto, tienen que convivir y residir en un mismo domicilio, y pueden ser hasta el segundo grado de consanguinidad. Con lo cual, esas son las condiciones, y el titular o solicitante debe tener entre los 23 y los 65 años.
¿Cuáles son los requisitos que se le exige? En primer lugar, residencia legal, como mínimo de 1 año. Aquí hay, como sabéis, un debate interesado, malicioso, malévolo, que siempre la ultraderecha pone por delante. Y es que de esto se van a aprovechar inmigrantes ilegales que no cotizan. No es cierto, es mentira. Porque es que justamente para ser beneficiario de esta prestación, pues tienes que tener residencia legalizada y con 1 año de antigüedad. Es decir, que si eres ilegal, por desgracia, no puedes acceder a este tipo de prestación, podrás acceder a otro tipo de prestaciones, como puede ser de emergencia, como puede ser otro tipo de ayuda, pero desde luego no al ingreso mínimo vital. Y aquellas personas que tienen permiso de residencia tienen que tener como mínimo 1 año de antigüedad. Y eso es lo que está establecido en este Real Decreto y en esta convalidación que se tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, tienen que estar en situación de vulnerabilidad. Luego veremos a qué se le llama situación de vulnerabilidad, ¿no? Y luego, por otra parte, si tenían derecho a algún tipo de prestación por desempleo, de subsidio, pues tenían que haberlo solicitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo derecho a una prestación por desempleo porque estoy en un ERTE, por ejemplo, pues yo primero tengo que concluir esa prestación, lo que yo tengo por esa prestación. Y luego podré solicitar el ingreso mínimo vital, ¿no? Con lo cual, antes de solicitarlo o de ser beneficiario de este ingreso mínimo vital, has tenido, digamos, que solicitar las prestaciones que te correspondan, las pensiones o cualquier tipo de ayuda a las que tú tengas derecho. Si tienes derecho a una pensión por discapacidad, pues tenías que haberla solicitado con anterioridad, incluso a la solicitud de este ingreso mínimo vital, ¿no? Y en tercer lugar, las personas tienen que estar inscritas como demandantes de empleo en el caso de que no tengan ingresos. Esta prestación es compatible Lógico. con trabajar, es compatible con el trabajo. Sin embargo, la renta no te llega a una determinada cuantía, porque en este país, por desgracia, desde la reforma laboral, hay muchos trabajadores y trabajadoras pobres y están trabajando, y por otra parte, muchos en economía sumergida, y desde luego se compatibiliza lo que pueden ser ingresos laborales con esta renta, con este ingreso mínimo vital. Lo que Simplemente está que tiene que diciendo, ser lo que viene a decir Antonio, básicamente, ¿no? Aquel chaval de 25, 26 o aquella chavala que tenga un contrato de 2, 3 horas y que no llegue absolutamente a nada y no llegue al mínimo que se requiere, es compatible si no llega al totalmente. umbral. En este caso sería el complemento hasta llegar al Efectivamente, umbral. O sea, el umbral es lo que tiene que estar garantizado. Si tú cubres parte de este umbral o parte de esta renta la cubres mediante salario, muy bien. Hasta que llegues al umbral, te lo paga el ingreso mínimo vital. Te lo qué importante complementa. eso. Lo importante es garantizar esa renta, que se Eso es denomina fundamental. ingreso mínimo vital. ¿Y por qué lo que se pretende? Y eso sí es muy importante porque lo que se pretende es que el beneficiario no tenga por qué Dejar su desligarse trabajo. del ámbito laboral. Claro. Porque al contrario, yo soy beneficiario, pero es que puedo seguir trabajando. Pero puedo seguir trabajando, evidentemente, con una renta que no me alcance un umbral determinado. Si no me alcanza el umbral, yo puedo ser beneficiario del ingreso mínimo vital. Y luego, por otra parte, una forma también de lucha contra la economía sumergida. ¿Por qué? Porque la gente que está en economía sumergida no quiere estar en economía sumergida. Y muchos que están en economía sumergida se aprovechan el empresario porque a ellos también les puede interesar porque tenga un subsidio, tenga una ayuda, tenga cualquier tipo de prestación. Con lo cual, al ser compatible una cosa con otra,
pues realmente no es un incentivo para estar en economía sumergida. Al contrario, al ser compatible, a todos nos interesa estar regularizados, porque a todos nos interesa poder cotizar a la seguridad social y tener años cotizados con vista a cuando llegue nuestra edad de jubilación tener una pensión digna, ¿no? Y mientras más alta mejor, ¿no? Por tanto, es importante destacar eso, esa compatibilidad. Y luego, en el caso de las personas solas, los jóvenes, sobre todo emancipados, pueden ser beneficiarios, pero se le pone una condición y es que tienen que llevar como mínimo 3 años fuera del hogar familiar, es decir, que hayan creado su propia unidad familiar y luego, por otra parte, que hayan estado como mínimo 1 año cotizando a la seguridad social. Así, estos jóvenes emancipados pueden ser también como unidad, como con un miembro exclusivamente, con personas solas que vive y que constituye su propia unidad familiar y pueden ser beneficiarios, por tanto, de esta ayuda. Es decir, repito los requisitos entonces, es residencia legal, situación de vulnerabilidad, haber solicitado las pensiones o las prestaciones a las que tengas derecho y, por otra parte, estar inscritos como demandantes de empleo. Es decir, aquellos que no tengan trabajo, no tengan renta de trabajo, tienen que estar inscritos como demandantes de empleo. El que esté trabajando y lo esté compatibilizando, evidentemente no, puede estar como mejora de empleo, pero no como demandante de empleo, ¿no? Esos son los requisitos. Lo siguiente a concretar es lo que se denomina la segunda condición que yo he dicho, que es la situación de vulnerabilidad. ¿A qué se denomina situación de vulnerabilidad? Pues bien, es aquellas unidades de convivencia que tengan un promedio mensual de ingresos correspondiente siempre al ejercicio anterior, es decir, este año Claro. se tiene en La declaración de la consideración, renta anterior. exacto, como mínimo 10 euros menos de la cuantía o del umbral garantizado. Ahora veremos cuál es el umbral garantizado. Es decir, las cuentas son las siguientes, y de hecho hay un simulador por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social que tú vas metiendo tus datos y te van haciendo una serie de preguntas y al final te dicen, pues sí, tienes derecho porque eres familia vulnerable, tienes derecho a percibir por esta cuantía, porque si tienes algún tipo de renta, pues lo que hace este ingreso mínimo vital es complementarte para llegar al umbral y a la renta garantizada. El umbral es igual que renta garantizada, digamos, ¿no? Por tanto, si yo tengo un promedio, mi unidad de convivencia tiene un promedio individual de 10 euros menos de la renta garantizada, como promedio mensual, pues yo puedo considerarme como estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Luego, por otra parte, hay una condicionante también eso en cuanto a renta, pero hay otro en cuanto a patrimonio, porque yo puedo no percibir nada, pero sin embargo tener un gran patrimonio, ¿no? Y si tengo un gran patrimonio, bueno, Claro. podría venderlo y convertirlo en renta, ¿no? De subsistencia, ¿no? Pero en este caso, el patrimonio también se tiene en consideración. Por eso decía yo que la agencia tributaria, que es quien tiene esa información tanto de la renta como del patrimonio, es fundamental en la gestión de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el límite admisible de patrimonio que pueda tener un miembro de esta unidad de convivencia? Pues bien, tiene que ser como máximo 3 veces la cuantía de la renta garantizada por mínimo vital. Es decir, si la renta garantizada por mínimo vital son 5.000 euros al año, como máximo puede tener un patrimonio de 3 veces 5.000, es decir, 15.000 euros de patrimonio, excluyendo mi vivienda o mi residencia. Eso se excluye a efectos de este cómputo de patrimonio, ¿no? Por tanto, es una cuestión a tener en consideración también.
que el límite no solamente está en la renta, sino que el límite también está en el patrimonio que se dispone. Renta Estamos hablando de segunda vivienda, de terrenos, de acciones o de participación en una sociedad familiar o de Eso es. cualquier Vale, tipo vale. de patrimonio. Que esto después Mueble, también hay que dejarlo. inmueble, cualquier tipo de patrimonio. Eso lo tiene perfectamente controlado Agencia la tributaria. propia agencia tributaria, ¿no? Y de hecho, en la declaración del impuesto a la renta siempre tiene unos rendimientos de capital inmobiliario, por ejemplo, que se computan y que lo computan prácticamente automáticamente la propia agencia tributaria con los valores catastrales, al igual que si tiene acciones, pues también las plusvalías de las acciones. Es decir, cualquier tipo de Se bienes, computa. muebles o inmuebles se computan a efectos de este patrimonio máximo. Y como he dicho, son 3 veces como máximo el umbral o renta garantizada, ¿vale? Luego, ¿cuál es la renta garantizada? Ya entramos un poco. La renta garantizada para una persona individual es lo mismo que se cobra con una pensión no contributiva. Simplemente que la pensión no contributiva se paga en 14 pagas, cuando el ingreso mínimo vital se va a pagar en 12 mensualidades. No va a haber paga extra. Entonces, por eso un poco distinto la cuantía, porque la pensión no contributiva tiene 14 pagas y esto va a tener 12 pagas exclusivamente. Pero la cuantía en estos momentos para una persona sola, que tiene su propia unidad único miembro, sería 5.538 este año. El año que viene va a cambiar porque sabemos que las pensiones no contributivas se actualizan y en función a la actualización, pues este ingreso cambiará. Y esto es muy razonable porque, como he dicho, si yo cumplo 65 años, yo ya tengo derecho a una pensión, en este caso no contributiva, o contributiva en el caso de que haya cotizado. Pues bueno, si no he cumplido 65 años, lo que tengo como mínimo es una prestación, pero del mismo nivel que la no contributiva. Está muy vinculado a la pensión no contributiva en cuanto a las cuantías. Por eso es el montante anual con 14 pagas extraordinarias dividido entre 12, que es lo que percibiría una persona individual, ¿no? Luego, la unidad de convivencia se incrementa, esta renta mínima se incrementa, por ejemplo, un 30% por cada miembro adicional. Si no es, si es una pareja, pues ya un 30% más. Serían 5.500 más un 30%. Aumenta este umbral, porque ya son 2 miembros, no son 3. Es decir, se va aumentando cada miembro un 30% más, hasta un máximo de un 220%. Con lo cual, el umbral varía según la tipología de la unidad de convivencia. La más básica, que es un solo miembro, sería igual que la pensión no contributiva en cuanto a su cuantía, se iría aumentando cada miembro más un 30% más de umbral y hay un tope que es un 220% de incremento porque el número de miembros se le ha puesto un tope en cuanto a máximo, ¿no? Eso es algo muy significado, ¿no? Y luego hay otro complemento y es por monoparentalidad. Y esto es muy habitual porque la gran mayoría de familias monoparentales suelen ser mujeres con hijos a cargo. Y entonces con una dificultad añadida de conciliación, de mantener un puesto de trabajo. Aquí hay un complemento también de un 22% para las familias monoparentales, ¿no? Con lo cual se aumenta también en ese sentido este umbral, ¿no? Si yo lo solicito, ¿cuándo voy a poder recibir la prestación? Pues bien, si yo la solicito hoy, voy a poderla percibir, evidentemente, dependiendo de la resolución, pero los efectos serían desde el día 1 de enero del mes siguiente, con una excepción, y es que se ha establecido que Una, transitoriamente... una Sí, cuestión, Antonio. sí, Ha dicho cuando
se presenta la prestación. Nos están preguntando algunos participantes de la charla. En este caso, Carmen nos dice que si el ingreso mínimo vital se hace en la Tesorería General de la Seguridad Social o se tramita a través de servicios sociales del Ayuntamiento. No, ahora mismo solamente Tesorería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora mismo. Y solamente vía telemática. ¿Por qué? Porque con la pandemia, con la crisis, los centros están prácticamente solamente atendiendo por cita previa y lo que son los centros de atención y de información de la seguridad social todavía están cerrados. Con lo cual, en estos momentos presencialmente no se puede presentar nada. Tiene que ser todo vía telemática, dirigido a través de la página web del propio Ministerio de Seguridad Social, con certificado digital o sin certificado digital. Es decir, que para poderlo rellenar no tienes que tener certificado digital. Hay la posibilidad de no presentarlo con certificado digital. Y además puedes solicitarlo a un representante tuyo. Es decir, que no tienes que ser tú personalmente, sino que puedes tener, porque sobre todo personas mayores y demás, puedan tener otra persona que les represente y que pueda presentar la solicitud. Insisto, ahora mismo todo vía telemática, bien con certificado o sin certificado, y cuando se abran los centros de atención e información de la seguridad social, es posible que se pongan también de forma presencial. Pero digamos que ahora mismo esa es la circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como yo he dicho, está pendiente de firmarse convenios con ayuntamientos y con comunidades autónomas. Entonces, hay ayuntamientos, de hecho, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad en el último pleno una moción que lo que pretende es que se firme un convenio con el Ministerio de Integración, Seguridad Social e Migraciones, un convenio para que el ayuntamiento pueda gestionar o pueda tramitar las solicitudes. Es decir, el ayuntamiento, al igual que otras comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, pues están diciendo, yo estaría dispuesto a poner mis recursos a disposición de la seguridad social para ayudar a la solicitud, a la presentación de solicitudes para este ingreso mínimo vital. Pero eso está por desarrollar, con lo cual en estos momentos no hay nada. En estos momentos está pendiente de desarrollo. Es posible porque está establecido en una disposición adicional del propio Real Decreto, pero todavía está por definir qué tipo de convenio, con quién se firman esos convenios y que se pongan en marcha los convenios que se firmen en su día. Por tanto, eso será más adelante. Ahora mismo solamente a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y por vía telemática. Y otra pregunta que nos hacen, sobre todo porque ha sido en el bloque anterior y creo que no se pierda, me preguntan que si a efectos de patrimonio también se tienen en cuenta en los planes de pensiones. Entiendo que sí, ¿no? Por lo que has dicho. Bueno, los planes de pensiones también son patrimonio, son activos que tú tienes, ¿no? Con lo cual, también los planes de pensiones se computan a efectos de renta y patrimonio, ¿no? Se computan y se tienen en consideración también, ¿no? Cualquier tipo de activo, inmobiliario o no inmobiliario, se tiene en consideración a efectos de este umbral de 3 veces la renta garantizada. Se tiene en consideración. Y luego, dependiendo de la tipología, como he dicho, hay 14 tipologías, el patrimonio también varía, porque hay coeficientes de actualización. Al final del Real Decreto hay 2 tablas. Una que te dice, en función a la tipología de unidad de convivencia, cuál sería la renta garantizada, que es lo que yo estoy diciendo de la pensión no contributiva con complementos de un 30% por cada miembro añadido y de un 22% si es unidad monoparental. Pues bien, viene una tabla donde se establece, digamos, estos coeficientes de incremento. Pues también vienen en patrimonio, porque no es lo mismo este límite de 3
de 3 veces la renta garantizada para una unidad familiar de un solo miembro que una unidad familiar de 5 miembros. También varía. Entonces, se ajusta también este umbral de patrimonio. Hay dos umbrales, uno de renta y Y otro otro de de patrimonio. patrimonio, que se establecen a través de dos tablas que vienen al final del Real Decreto y que tenemos que ver, dependiendo de nuestra tipología de unidad de convivencia, cuál es el umbral que tenemos de patrimonio. Pero se computan todos los bienes, la única excepción es la vivienda o residencia habitual. La única excepción. Así lo establece el propio Real Decreto. ¿Vale? Y estaba comentando, ¿a partir de cuándo tengo yo o cobro o me pagan este ingreso mínimo vital? Si yo lo solicito hoy, tendría derecho a partir del primer día del mes siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este periodo de puesta en marcha se ha establecido una excepcionalidad para que no se colasen, como tampoco se puede, digamos, de ir presencial y para que no se colase la gestión de este ingreso mínimo vital, pues vamos a disponer de 3 meses para rellenar la solicitud y registrar la solicitud y los efectos van a ser desde el día 1 de junio. Es decir, el día 15, que es hoy, hemos empezado a poder solicitar el ingreso mínimo vital. Cuando se resuelva favorablemente, lo que vamos a cobrar no es desde hoy, es desde el día 1 de junio. Pero es que durante 3 meses, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, todas las solicitudes que entren van a tener efectos retroactivos desde el día De 1 de 1 de junio. julio. 1 de junio. ¿eh? 1 de junio. Con lo cual, digamos que a partir del 15 de septiembre ya es distinto. Si yo meto la solicitud el día 20 de septiembre, mis efectos son a partir del día 1 de octubre. Por tanto, hay De un un periodo trimestre. muy, digamos, excepcional para que no se provoque un colapso y ahora se dispongan de 3 meses para presentar las solicitudes porque los efectos van a ser desde el día 1 de junio. Se Dos, va... dos ¿Sí? cuestiones que nos llegan, Sí. que además van casi en referencia a esta cuestión de la temporalidad que están marcando y el carácter retroactivo. Es verdad que cuando hemos hablado también sobre el carácter retroactivo que va a 1 de julio, si lo hace en septiembre, también a raíz de esto me llega una pregunta donde me dicen algo que va a ser complejo, ¿no? Debido a la pandemia, muchas familias probablemente pasen el umbral de renta del año anterior, lo pasen. No, pero eso viene también, vamos, lo que es el, el umbral normal va a ser el del ejercicio anterior. Pero Exactamente. con la pandemia se va a hacer una excepción. Y es que Hacienda va a tener en consideración los ingresos que se han percibido durante este año, no los del año anterior. Esa es la excepcionalidad, que como se quiere que esto sea no solamente un instrumento estructural, una política estructural, sino también coyuntural del COVID, de abordar los problemas derivados de la pandemia, pues entonces se va a hacer esa excepción. Y justamente este año las rentas que se van a tener en consideración no van a ser solamente las del 2019. Yo puede que en el 2019 lo haya superado, pero si yo en los meses de pandemia resulta que me han caído todos los ingresos y ya estoy por debajo del umbral de la exclusión y ya reúno las condiciones de vulnerabilidad, pues voy a tener derecho a esta prestación. Es decir, que lo estructural sería el cómputo de la renta del año anterior, pero lo excepcional y coyuntural para abordar el destrozo de los ingresos de muchísimas familias es que se van a tener en cuenta para este año también los ingresos
del periodo este del 2020, donde habrán caído muchos ingresos como consecuencia de la crisis de la COVID. Por eso esa es la cuestión, ¿no? Y además, esta misma persona, y hombre, y además nadie mejor que Antonio casi, me hace una pregunta súper específica que quiero plantearte, ¿no? Que dice, vale, se adapta al COVID, dice, pero ¿qué pasa con los pagos de, te lo voy a leer literalmente, ¿qué pasa con los pagos de la hipoteca en la declaración de la renta no aparecen? Porque ya no se desgrava. Y si en una familia de 3 miembros entran, por ejemplo, 10.000 euros, no tiene derecho al ingreso mínimo vital, pero se paga 4.000 de hipoteca al año. La renta neta serían 6.000. ¿Cómo se puede justificar? No, ahora vamos a pasar. Si es que luego cuando veamos lo que hay que presentar en la solicitud, vamos a tener en consideración qué se tiene en cuenta a la hora de solicitar. Porque independientemente de que los ingresos los tenga Hacienda, yo puedo presentar una serie de gastos que tengo y que Hacienda no tiene, como muy bien dice esta persona. Pero lo vamos a ver a posteriori, porque en la solicitud yo voy a tener que presentar una serie de documentación, entre otros los gastos de alquiler que yo pueda tener. Porque eso me disminuye la renta, digamos, disponible y puedo estar en una situación de exclusión. Luego lo vamos a ver con más Perfecto. detalle, si os parece, ¿no? Pero tiene mucha razón, tiene toda la razón del mundo, pero también se tiene en consideración que hay una serie de gastos que van a reducir, digamos, los ingresos brutos y la consideración a efectos de umbral van a ser ingresos netos. Y luego vamos a ver qué tipo de gastos se van a excluir, ¿no? Y qué tipo de ingresos, porque hay otros ingresos que también se excluyen. Ya he dicho uno, como ha sido el salario social, pero hay otros, como por ejemplo las becas, o como por ejemplo la ayuda de estudios, o como por ejemplo una serie de ingresos que no se tienen en consideración a efectos. Porque van a ser complementarios, ¿no? Y además había una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Cómo van a convivir la renta andaluza, ¿no? Con el ingreso mínimo vital, y ya lo hemos dicho, ¿no? Va a ser complementario. Es complementario y ya va a depender de la voluntad del gobierno andaluz. Lo que queremos, evidentemente, es que no se aprovechen para quitarlo, sino que incluso lo mantengan y, si es posible, hagan los ajustes necesarios para que sea un complemento eficaz, pero los recursos que no se reduzcan. En esta Llevamos situación una de hora. crisis, Llevamos una hora, Antonio, de conversación interesantísima. Me están diciendo por aquí que la verdad que es súper interesante. Llevamos una hora. Es verdad que le pedimos a la gente que nos hagan las preguntas lo antes posible, sobre todo porque tenemos una hora y media de tiempo, creo recordar, y en estos 20 y tantos minutos que nos queden, pues poder terminar de dar todos los matices que tenemos. Bueno, a continuación quería yo, si os parece, hablar que hay una incompatibilidad de este ingreso mínimo vital con lo que es la percepción por hijos o menor a cargo, con discapacidad, sin discapacidad o con discapacidad menor de un 33%. Esto que lo venían percibiendo algunas familias, pues se va a convertir, digamos, con mejoría en lo que es el ingreso mínimo vital. De hecho, este mes ya van a cobrar 75.000 familias justamente que perciben la prestación por hijos a cargo o hijos menores a cargo, ya no van a percibir esta prestación, sino que van a percibir el ingreso mínimo vital, ¿no? Esa es una incompatibilidad porque se absorbe por parte del ingreso mínimo vital esta prestación que se venía dando por parte de la Seguridad Social. El siguiente punto sería el cómputo de los ingresos de patrimonio. ¿Cuál es la cuantía que se tiene en consideración, ¿no? Se tiene en cuenta la cuantía específica en la base imponible del IRPF. Por eso la agencia tributaria esa información la va a disponer, ¿no? Y si no la has presentado, también, porque aunque tú no hayas presentado declaración, ellos tienen tus datos fiscales y ellos tienen los ingresos que tú hayas podido percibir. ¿Qué es lo que se exceptúan de estos ingresos? Como he dicho, los salarios sociales, las becas, la ayuda de estudio, la ayuda de vivienda también se excluyen y las ayudas que se dan de emergencia social. Hay muchos ayuntamientos que tienen fondos de emergencia y que este tipo de ayudas se excluyen de los ingresos que se perciben a efecto de cómputo de este umbral.
Y luego, como he dicho, en patrimonio exclusivamente lo que es la vivienda habitual. La vivienda habitual se elimina, ¿no? ¿Qué documentos tiene que presentar? Es muy simple y muy sencillo. En primer lugar, el DNI o NIE o libro de familia para menores de 14 años porque no tenga el DNI. Un menor de 14 años que no tenga el DNI, pues hay que presentar el libro de familia, es decir, quién es la identificación del titular y de todos los miembros de la unidad familiar. Algo muy razonable y muy normal. El DNI o NIE o libro de familia si es menor de 14 años. Como he dicho antes, tienen que residir en el mismo domicilio, por tanto, un certificado de empadronamiento, que hay que pedirlo en el ayuntamiento, donde figure que en ese domicilio viven tantas personas y que coincide con la unidad de convivencia. Con la unidad de convivencia, por tanto, un certificado de empadronamiento. Luego, unidad de convivencia con libro de familia y empadronamiento. La información económica, como he dicho, de la agencia tributaria dispone la agencia tributaria, pero hay que aportar también el ser demandante de empleo, quien sea demandante de empleo. Esta información se aportará también, en este caso, por el SAE. No hay que, digamos que son información que se obtiene directamente de otros ámbitos de la administración. La renta de la agencia, el que está como demandante de empleo del SAE, con lo cual eso no lo tengo que aportar. Lo único que tengo que aportar es DNI, certificado de empadronamiento y, por otra parte, como he dicho, en el caso de menores de 14 años, el libro de familia correspondiente. ¿Vale? Eso es junto a la solicitud dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿no? Luego, otra cuestión importante a tener en cuenta. Hay que presentar una declaración responsable por parte del solicitante para que, evidentemente, la administración pueda acceder a toda la Tus documentación. datos, claro, obvio. Exacto, es una declaración responsable. Y la misma declaración se puede incluir para acreditar el valor del patrimonio, porque lo mismo Hacienda considera que mi patrimonio vale más, pero yo puedo aportar una información de, oye, pues ese coche que yo tengo, pues no vale tanto, vale menos, y puede aportar una información sobre el valor de ese patrimonio, la renta e ingresos compatibles, como he dicho, la ayuda de estudios, todos los salarios sociales, los gastos de alquiler también Fíjate, puedo presentar para que aminoren las rentas a efectos del umbral, es decir, los gastos de alquiler del titular del derecho y de la unidad de convivencia. Eso es importante, porque si la unidad de convivencia está en su propiedad, pues no tiene problema, pero si está de alquiler, ese dinero lo puede sacar, digamos, del de la renta. ingreso para el umbral, ¿no? Las resoluciones, una vez que se presenten las solicitudes, hay un plazo como máximo de 3 meses para que te resuelvan. Los efectos van a ser, como he dicho, al día 1 del mes siguiente, ¿no? En el caso de que no te resuelvan, el silencio es negativo y se considera que están denegadas, ¿no? Una serie de obligaciones, y con esto voy a concluir. En primer lugar, no pueden salir los que sean beneficiarios más de 15 días al extranjero. Esto es principalmente por personas inmigrantes que se puedan tirar temporadas fuera en sus países de origen y que evidentemente no pueden estar, como máximo pueden estar 3 meses, pero necesitarían ponerlo en conocimiento a la Seguridad Social y únicamente están menos de 15 días, no hace falta que lo pongas en conocimiento, ¿vale? Tienes obligación de hacer ya la declaración de la renta siempre. El beneficiario del ingreso mínimo vital tiene que presentar la Lógico. declaración de la renta, se le exige ya a partir de entonces, y está obligado a participar en las estrategias de inclusión, es decir, en estos itinerarios laborales que se pueda poner en marcha, ¿vale? Hay algo que está en una disposición que es muy interesante también, y es que los beneficiarios
del ingreso mínimo vital no tienen que pagar tasas universitarias. Se les exime del pago de pagar de tasas universitarias para el curso siguiente. Yo creo que es algo muy interesante. Y voy a concluir un poco la exposición, ahora entramos en las dudas, con relación a que hay un servicio de atención telefónica puesto en marcha, que es un teléfono gratuito, que es un 900, en concreto el 920 22 22. Antes ha estado operativo solamente por la mañana, ya está operativo desde hoy, también por la tarde. Cualquier duda, evidentemente, se le puede trasladar y si no, para eso estamos nosotros. Nosotros estamos dispuestos a prestar cualquier tipo de información o asistencia a quien lo necesite. Bueno, pues la verdad que está siendo muy dinámico. Hemos estado solventando parte de las dudas. Creo que se han dado cuestiones que son muy importantes, como la gestión telemática, saber qué se hace por parte de la gestión telemática, sobre todo hasta que se llegue a un acuerdo con ayuntamientos, porque había muchas dudas en torno a si eran los servicios sociales o no. Ya sabes el Ahora retraso que mismo tienen. Ya sabes. eh, También hemos esa abordado es otra cosa, Alberto. Vamos a ver, es que los ayuntamientos me hace mucha gracia. Sí, yo lo quiero, pero como no dotes de recursos los servicios sociales, ahora mismo están colapsados con lo que gestionan. Están totalmente colapsados con la renta mínima de inserción y con todas las cuestiones que aborda, ¿no? Lo que no podemos es, si es para empeorar, involucrarnos. Lo que se haga es para mejorar. Si no, mejor quedarnos quietos. ¿eh? Entonces, el ayuntamiento que quiera involucrarse o la comunidad que quiera involucrarse, que sea para mejorar este instrumento. Y que desde luego para eso no hay nada más que una manera, y es dotar de recursos a los servicios que lo presten, si son de servicios sociales, de servicios sociales. Y la propia ley, el Real Decreto en este caso, prevé que los ayuntamientos, hasta un 5% del personal y de los gastos de personal que puedan, digamos, complementarse a lo que existen en estos momentos para prestar este tipo de asistencia, que se excluirá del cómputo del techo de gasto, es decir, que no se van a tener en consideración a efectos de techo de gasto, con lo cual van a ser gastos que no computen, ¿no?, en los objetivos de estabilidad. Pues, Antonio, la verdad que lo interesante de este tipo de encuentros, que lo hablábamos antes de empezar la reunión, es que se puede dar una información que además va a estar de manera permanente. Esta charla va a seguir puesta en Facebook de la agrupación, pero has dicho algo al final de la intervención que me ha gustado, ¿no? Independientemente del teléfono del Estado, el Partido Socialista está abierto a este tipo de cuestiones. Con lo que vamos a dejar abierto, si te parece, esta charla que hemos tenido ya de 1 hora y cuarto, donde se responden muchas de las preguntas, pero muchas que nos pueden llegar y que nos llegarán de manera telemática, con lo que a aquellos que no lo estén viendo en directo les hacemos llegar la posibilidad que en el muro del Partido Socialista, tanto de la agrupación como del mismo vídeo, nos hagan llegar esas preguntas que pueden tener en un momento determinado para que intentemos responderle con el mayor rigor posible desde el Partido Socialista. Antonio, yo creo que vamos a ir despidiéndonos. Pues, Darte las gracias. Es un lujo en tiempos de incertidumbre que la política pueda transformar la vida de la gente, que la política pueda realmente hacer grandes revoluciones, y la revolución de poder dormir por las noches porque tienes pan que dar a tu hijo y que no te van a echar de tu casa es la gran revolución de la clase trabajadora y de las personas que peor lo pasan en nuestro país. yo, si me permite, Alberto, Claro. coincidiendo totalmente con el final que tú has aportado, yo voy a poner un ejemplo. Y a un ejemplo en concreto yo voy a mantener, está por fijar la fecha, ¿no? Un encuentro para hablar justamente del ingreso mínimo vital en un barrio de Córdoba, un barrio bastante deprimido de Córdoba, y me lo han solicitado justamente unos profesores que en estos momentos pues se la están averiguando para poderle dar de comer a muchas familias de alumnos que
llegan, que para garantizarle la comida a ellos y a sus familiares, pues se está haciendo una aportación extraordinaria por parte de determinadas personas. Pero que ahora lo importante es que se sujeten, se agarren a esta política, a este ingreso mínimo vital, para que ellos no dependan de los demás, sino que ya sea su propio derecho a garantizar una renta básica el que le haga poder sobrevivir en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Por tanto, es cambiar de vivir de la beneficencia o de la ayuda generosa de determinadas personas a vivir del derecho que tiene un ciudadano a percibir del propio Estado un ingreso mínimo de subsistencia. Porque si está en la situación que está, en el 99,9% de la gente, de los casos, evidentemente está por una desgracia. No quisiesen vivir en esas circunstancias. Quisiesen poder estar trabajando, no haber perdido el empleo y poder estar manteniendo dignamente a su familia. Con lo cual, esa es la diferencia. La diferencia es no depender de los demás, sino depender de todos, si me hace falta. Y esto es una red de protección que todos nos debemos sentir protegidos. También los que tenemos trabajo. Es una red de protección que nos puede servir a todos, porque nuestras circunstancias pueden cambiar radicalmente de un momento a otro. O sea, que no es para un tipo de personas, es para toda la sociedad. Una red de protección para todos. Harán uso de ella quien lo necesite. Ni de este sitio, ni del otro, ni de alto, ni bajo, ni blancos, ni negros. Quien lo necesite. Pero evidentemente la red nos da tranquilidad a todos. Lo necesitemos o no lo necesitemos. Y ojalá no lo necesitemos nunca. Pero es una tranquilidad el tener ese derecho puesto en marcha en un país como el nuestro, que no lo tenía, que lo tenía de forma muy dispersa y que de nuevo ha tenido que ser un gobierno progresista, en este caso de Pedro Sánchez, el que avance en cuanto a derechos y en cuanto a consolidación del estado del bienestar. Pues Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y seguramente te llamemos para repetir porque creo que esta experiencia nos debe servir a todos también en este proceso de acercarnos a la gente, a los militantes y a aquellos que nos quieren escuchar. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un Adiós. abrazo.